chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a hacer clases entonces de Fundamentos de Informática para Ingeniería Naval y Gabinete de Informática 1 para Ingeniería Pesquera. Bueno, se acabaron las clases que hablábamos de hardware, donde escribía la computadora en su interior. Vamos a hacer otro esquema de cómo sería una computadora desde el punto de vista de su funcionamiento, donde vamos a hacer una especie de esquema de capas, donde en el interior de todas las capas vamos a tener el hardware, o sea, todo lo que estamos viendo hasta ahora. En una capa que envuelve eso, vamos a poner los device drivers o los controladores de dispositivos. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Por encima de los controladores de dispositivos, una capa que vamos a llamar el sistema operativo. Y por encima de esa capa, como envolviendo todo, lo que van a ser las aplicaciones. Esto sería una computadora funcionando y que se comunica a través de las aplicaciones con el usuario. Es lo que conocemos como entrada y salida. ¿Sí? Entonces, vamos a describir un poquito qué entendemos por cada una de las capas y vamos a empezar a hablar de lo que es nuestra forma de ser el software. O sea, vamos a hacer nosotros hasta la última clase estábamos hablando de todo lo que significa hardware. Y el otro componente que utilizamos en una computadora es lo que se denomina software. ¿Sí? El hardware es todo lo que nosotros compramos de una computadora para que la computadora funcione. Tenemos el procesador, la placa de video, el disco rígido, el teclado, o sea, todo lo que se puede tocar. ¿Sí? Y el software vendrían a ser los programas que se ejecutan o que corren en el hardware que nosotros vamos a armar. ¿Sí? Entonces, hasta las clases pasadas estuvimos hablando de esto. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de software. En el hardware hay algo de software, ya habíamos hablado de lo que es la BIOS, pero bueno, vamos a entender esto como si no hubiera software. Acá en el hardware vamos a incluir todo lo que teníamos en las clases anteriores, procesador, placa de video, donde todo cumple ciertas funciones específicas. Ya habíamos visto procesadores como una especie del cerebro, la memoria es el área de trabajo donde trabaja el procesador, los medios de almacenamiento, que es donde guardamos la información, una placa de video puede haber, que es la encargada de que salgan las cosas por la pantalla, un controlador para el teclado, una placa o un controlador para el sonido, etcétera, montones de cosas, una placa de red, todas cosas que forman parte de lo que es el hardware. Pero en lo que nosotros vamos a elegir para armar la computadora como el hardware hay mucha diversidad de posibilidades. O sea, nosotros podemos elegir, si queremos una placa de video, podemos elegir ir por el lado de las dos grandes marcas que hay, que una es Nvidia y la otra es ATI y Radeon. Entonces podemos elegir alguna otra tercera, donde el objetivo de ambas es lo mismo, o sea, que las imágenes salgan por la pantalla. Pero la forma de resolver el problema de que las imágenes salgan por la pantalla son distintas entre las dos grandes fabricantes o entre cualquier fabricante. Y lo mismo pasa con todos los otros componentes que tiene el hardware posible. O sea, cumplen funciones similares o equivalentes, pero la forma específica de cumplir esas funciones no son exactamente iguales. Entonces, para poder limar las diferencias y para efectivamente poder utilizar las cosas de una manera más sencilla, se las aíslan a esos componentes por medio de esta capa que son los drivers. Entonces vamos a tener por acá el hardware, por otro lado los drivers o los controladores de dispositivos, que son pedacitos de software destinados a que conocen exactamente cómo funciona internamente el componente de hardware que van a ser dedicados a controlar. O sea, un driver es un pedazo de software destinado a controlar o a administrar o a facilitar el uso de cierto componente del hardware, donde las pequeñas diferencias en su funcionamiento o grandes diferencias en su funcionamiento son entendidas muy bien desde el punto de vista sobre todo de los fabricantes,
y entonces proveen una especie de interfase común o más simplificada para que lo que viene más arriba, que es más alto nivel, que es el sistema operativo, pueda comunicarse con el hardware de una manera más uniforme. Entonces, si uno tiene que desarrollar un sistema operativo donde sabemos que tenemos, por ejemplo, que dibujar una línea en la pantalla que vaya desde una esquina hasta la otra, ¿sí? La manera de hacerlo en una placa de video con respecto a otras son ligeramente distintas, pero yo las uniformo, las hago iguales a través de un controlador donde el sistema operativo le dice al controlador, hace una línea, y el controlador se encarga de saber exactamente cómo hace la línea la placa o el hardware destinado a resolver ese problema. Entonces, tanto los drivers, o sea, los drivers tienen que estar tanto en contacto con el sistema operativo, porque es en específica la manera de entender la comunicación de quién va a manejar el hardware, como el hardware. Y generalmente son desarrollados por los fabricantes del hardware que nosotros vamos a hacer. O sea, el hardware, el que vende la placa de video, se preocupa porque su placa de video pueda ser vendida y por lo tanto que la pueda comprar alguien que diga, bueno, yo tengo Windows en mi casa y quiero comprar esta placa de video, ¿cómo hago? Entonces te dan un driver para que vos puedas utilizarlos. Los fabricantes de operativo también desarrollan sus propios drivers. A veces incluso cuando uno hace actualizaciones tenés disponibles mejores versiones a veces de acá, o sea, del fabricante de operativo, o a veces del fabricante del hardware. En función de eso, a veces no es tan sencillo decidir cuál es el que mejor hace funcionar la máquina. A veces, si uno encuentra pequeñas fallas inexplicables en cosas que no se entiende muy bien qué está pasando, es muy posible que o tengamos un driver desactualizado o que tengamos un driver que tenga pequeños errores o incompatibilidades en algunas de las dos partes. O sea, si el driver fue desarrollado por los fabricantes de sistema operativo, posiblemente no hayan hecho bien las cosas, no entendiendo bien el hardware, o al revés, si el driver fue desarrollado por el hardware, no sea compatible con las últimas versiones del sistema operativo que funcionan de otra forma y entonces por ahí los drivers no están bien hechos. Pero en general estas cosas suelen funcionar bastante bien. Y la idea, bueno, entonces es como una especie de componente intermedio para que las cosas y las diferencias de funcionamiento interna que hayan acá queden uniformadas en una pequeña capa que las aísla y nos hace desentendernos de cómo se resuelven específicamente algunas cosas acá adentro. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? Que es lo primero que vamos a empezar a hablar nosotros. Como sistemas operativos, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, cuando hablamos de sistemas operativos, por ejemplo, el más conocido es Windows. Otro sistema operativo muy conocido es Linux. Basado en Linux tenemos el sistema operativo Android, que es el que se ocupa de manejar los teléfonos nuestros. Si vamos a la línea de Apple, tenemos el iOS o el Mac OS, que son sistemas operativos para Apple, para el Macintosh o para los dispositivos pequeños de Macintosh, y varios otros más que no los menciono acá. Hay muchos, ¿sí? Hay historia de desarrollo enorme de cantidad de sistemas operativos, pero estos son los más conocidos en la actualidad, los que más usamos. Si nosotros vamos a trabajar en el entorno de una computadora personal, una PC, generalmente vamos a elegir en alguno de estos dos, ¿sí? Si tenemos una Macintosh, no nos queda otra que usar esto. Y el Android está más destinado a dispositivos móviles o, por ejemplo, los televisores inteligentes, Smart TVs. Esas cosas también pueden tener un sistema operativo Android incorporado u otros sistemas operativos. O sea, la idea del sistema operativo es el software que se encarga de administrar el uso de la computadora. Por un lado, ahora vamos a ver de qué manera, y al mismo tiempo de facilitar el uso también de la computadora por medio del usuario. O sea, el usuario que usa la computadora, ¿cómo hago yo para manejarla? Y le tengo que instalar un sistema operativo para que yo pueda de alguna forma saber usar la computadora, ¿sí? Directamente, o sea, tener la computadora utilizable por mí. Entonces,
Estas digamos que son las dos objetivos más importantes que tiene un sistema operativo. Vamos a borrar un poquito para empezar más chiquitito, así que... Bueno, vamos a hablar varias cosas del sistema operativo. Primero vamos a ver cuáles son las funciones específicas de un sistema operativo. Independientemente de que se trate de Windows, Linux, o Android o cualquiera, todos los sistemas operativos tienen básicamente 4 más 1 funciones que tienen subfunciones. Ahí a veces la línea es medio borrosa de dónde empieza una función y termina otra, pero las más importantes son, vamos a administrar la memoria de la computadora. Vamos a administrar los procesos que se ejecutan dentro de una computadora. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada cosa. Vamos a administrar la entrada y la salida de lo que pasa con una computadora. Vamos a disponer de un sistema de archivos. Y más 1, una interfase. Bueno, les digo por las dudas porque hubo un pequeño problema en el video. Administrar la memoria, ya lo vimos a este tema, lo vamos a hablar un poquito, lo vamos a recordar. Administrar procesos, administrar entrada y salida, un sistema de archivos, y no es estrictamente parte del sistema operativo, pero no tiene sentido que un sistema operativo, si va a ser usado con una computadora, no disponga por lo menos de una interfase con el usuario. Entonces estas 4 más 1 funciones son las funciones básicas que cumplen todos los sistemas operativos, ya sea Windows, ya sea Linux, ya sea Android, etc. Administrar memoria, un poquitito lo vimos cuando hablamos de memoria, en lo que es las necesidades que tienen las aplicaciones que van a correr en la computadora. Recuerden que la memoria es una parte lineal donde dentro de la memoria va a ir primero una parte del sistema operativo, va a ir una aplicación, va a haber eventualmente otra aplicación, va a haber datos para la aplicación número 1, etcétera, ¿sí? Donde veíamos que esto dependía de cuánta memoria teníamos instalada en la computadora, lo llamábamos memoria física o memoria real. Como la memoria física o real, si tenemos muchas aplicaciones, no alcanza, entonces tenemos que generar un sistema de memoria virtual. Al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que esta aplicación no pueda acceder a los datos que no le pertenecen, lo mismo que esta tampoco pueda acceder a los datos que no le pertenecen, que no haya conflictos en qué parte pertenece a una memoria o a una aplicación o a la otra. Si esta aplicación necesita más datos, encargarse de ver, bueno, esto por ahora no lo necesito, lo paso al disco y traigo más datos del disco para poder, para que la aplicación pueda llegar a realizar las tareas necesarias. Entonces todo eso que estuvimos charlando en su momento en lo que es la memoria, o sea, asignarle memoria a una aplicación, protegerla de que no choque con las memorias de otras, etcétera, son todas cosas que estuvimos charlando en su momento cuando vimos la clase de memoria. ¿Qué le pasa a Lunita? Luna, ¿qué pasa? ¿Qué molesta? Quiere upa. Sí, seguro. Bueno, es el problema de vivir con mascotas, a veces reclaman. Bueno, volvemos a lo nuestro. Entonces, esto es lo que hablamos en su momento de lo que son la administración de memoria, más algunas otras cosas que son demasiado técnicas como para el conocimiento necesario con un ingeniero, que no sea ingeniero en informática. El segundo tema que mencionamos acá es la administración de procesos. Vamos a entender procesos de una manera muy simplificada. El proceso vendría a ser el programa o parte del programa o la aplicación en sí misma. En realidad una aplicación va a contar por lo menos con un proceso, por lo menos. Generalmente tiene más de uno. A veces cada proceso incluso tiene otras cosas que se llaman hilos, que en algunos que por ahí han leído tienen curiosidad, lo pueden llamar como threads.
¿sí? Son cosas que son parecidas, pero bueno, la idea es que el proceso es el encargado de que las cosas pasen en la computadora, o sea, es algo que se está procesando o está haciendo cosas en la computadora. Y por lo tanto, una aplicación tiene que tener por lo menos un proceso porque si no, no estaría haciendo nada. Entonces, es mínimo el que se encarga de que las cosas sucedan, una especie de programitas. Y cuando un sistema operativo tiene que administrarlos es porque en la computadora va a haber más de uno. Entonces, dentro de esos procesos que están compitiendo para ver quién hace las cosas en su momento, el sistema operativo tiene que, por ejemplo, encargarse de asignarle prioridades a ciertos procesos. O sea, algún proceso va a tener más prioridad que otros, se va a encargar de darle tiempitos así a la hora de decir, bueno, este proceso ahora está esperando que el usuario conteste, no necesito hacer nada, vamos a ponerlo a dormir, o a este proceso que ahora que estaba durmiendo porque justo no estaba haciendo nada, ahora justo reaccionamos, tenemos que hacerlo, lo despertamos y lo ponemos a hacer cosas, te toca o darle un tiempito a la hora del tiempo, bueno, si están todos activos y todas las cosas haciendo, bueno, hay que repartirles el tiempo para ver a quién le toca hacer cada cosa en qué momento, para que todos puedan ir trabajando. El que se encarga obviamente de hacer todas estas cosas es el sistema operativo, ¿sí? No vamos a entrar demasiado en eso, es algo muy técnico, pero básicamente entendamos que una aplicación necesita un proceso para hacer cosas y cuando hay muchas aplicaciones hay muchos procesos y el sistema operativo se encarga de hacer el malabarismo con las cosas que hay en la computadora para ver a quién le toca funcionar esto sin que haya accidentes, sin que haya choques y que las cosas en teoría se ejecuten como tienen que ejecutarse. La entrada y salida, la tercera de las cosas que tenemos acá, básicamente está relacionado todo esto entre sí, pero por ejemplo, si yo aprieto una tecla en la computadora, o sea, supuestamente le estoy dando información a la computadora. Esa entrada y salida, el sistema operativo sabe si la tecla que yo apreté corresponde al Word, o al Excel, o al AutoCAD, o a cualquier otro programa que yo haya estado ejecutándose. Entonces, tiene que saber el sistema operativo a quién le estoy hablando yo cuando estoy hablando con la computadora, hablando de la manera en la cual yo hablo con la computadora, o sea, a través de los dispositivos de entrada. O sea, un teclado, un mouse, un micrófono o cualquier otra cosa que yo esté utilizando en la computadora. Y al mismo tiempo, si hay varios procesos que están intentando comunicarse conmigo, por ejemplo, supónganse que hay varios procesos que tienen que sacar una impresión en una impresora, ¿cómo hacemos para que no salgan todas las hojas mezcladas entre sí, una hoja de un programa que mandó primero, otro que mandó al mismo tiempo, no se cruce la información entre sí y que salga ordenadito todos los documentos como tienen que ser, primero vos, después vos, después vos? O sea, alguien tiene que ocuparse de administrar todos esos procesos que intentan todos hacer uso de la misma impresora. O sea, hay una sola impresora y todos la tenemos que usar, o ver si salen todos unidos al parlante, ¿qué hacemos? Mandamos todo y que se mezcle todo el sonido por el parlante, o en algunos casos si estoy hablando por teléfono, es más importante que la música que está saliendo al mismo tiempo, entonces por ahí lo corto, le pongo en pausa. Hay distintas cosas o actividades en las cuales el que se encarga de resolver esos asuntos es el sistema operativo, que es el que tiene el control sobre las cosas que entran o sacan información desde la computadora. De sistemas de archivos vamos a hablar más adelante porque le vamos a dedicar una clase especial a esto. Es algo que ustedes tienen que conocer bien, pero bueno, vamos a dejarlo acá, pero vamos a hablar de una manera más específica. Y las interfaces con el usuario, en teoría, dijimos que no es necesario que exista, o sea, podría haber una computadora desatendida que esté trabajando y que por lo tanto no necesite comunicarse con el usuario, porque supóngase que tenemos una computadora encargada de administrar, qué sé yo, una central atómica o una central hidroeléctrica y que tiene que saber si se llenó o se está por reventar el núcleo del reactor, que tengo que automáticamente mandar algo para enfriarlo, todas esas cosas que funcionan de manera automatizada y no habría una interfaz con el usuario en ese momento funcionando. Entonces tenemos todo esto que está trabajando sin que haya alguien manejándola, pero también, bueno, si yo tengo que decirle a ponerla a funcionar o a apagarlo, necesito sí o sí una interfase, y las interfaces hay de varios tipos, porque por ejemplo tenemos la más común que es la consola o interfaces gráficas,
como es el Windows o las interfaces de Mac. Incluso, por ejemplo, el sistema operativo Linux suele tener varias variantes o versiones de interfaces gráficas que uno puede elegir. Todas tienen ligeras diferencias entre sí. Si yo tengo que hacer un clic pasa una cosa, si tengo que hacer doble clic pasa otra cosa, si tengo que hacer clic con el botón derecho del mouse pasa una cosa, etc. Son distintas formas que tienen de reaccionar cada una de las variantes que pueden existir en distintas interfaces gráficas, o la consola, que es la manera más elemental que tiene, que simplemente le escribimos del teclado y le damos órdenes a la computadora y por el monitor aparece el resultado de esas órdenes por medio de textos informativos. Entonces, estas son las posibilidades que tenemos en lo que son las interfaces con el usuario todas las funciones que vimos que hace un sistema operativo en sí mismo. Como dijimos, de estas no vamos a volver a hablar, de estas ya hablamos en su momento, esto más o menos alcanza, esto también con lo que dijimos más o menos alcanza. De sistemas de archivos vamos a dedicar una clase especial, posiblemente la siguiente clase hablemos de lo que son sistemas de archivos. Vamos a hablar un poquitito de cómo fueron evolucionando los sistemas operativos. Nosotros conocemos, en su momento dijimos que sistemas operativos tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con Windows, todo lo que tiene que ver con Linux, todo lo que tiene que ver con Android, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con Mac. Una cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que estos operativos, bueno, el Android está basado en Linux y el Mac también está basado en Linux, pero aunque estén basados en ellos, son sistemas operativos que manejan la computadora de maneras distintas y que se comunican con el usuario de maneras distintas. Y por lo tanto, las aplicaciones que nosotros vamos a poner en nuestra computadora están muy vinculadas con los sistemas operativos que nosotros vayamos a utilizar. O sea, si nosotros queremos utilizar un procesador de textos y queremos usar, por ejemplo, el Microsoft Word, que sabemos que es un procesador de textos, es uno de los más conocidos, si lo queremos instalar, seguramente viene la versión para Windows y hay que ver si viene la versión para Linux o para Android o para Mac. ¿Sí? Y si viniera, y si nosotros tuviéramos una Mac o tenemos un teléfono o Android o una tablet donde queremos usar Word, el Word que vamos a utilizar no es el mismo el que viene para Windows que el que viene para los otros sistemas operativos. Entonces, si nosotros compramos un Word, tenemos que comprar un Word para el sistema operativo que nosotros queremos utilizar. Esto quiere decir que tiene que ser compatible con el sistema operativo. Entonces, las aplicaciones nosotros las vamos a seleccionar en función del sistema operativo que nosotros vamos a utilizar. Pero el proceso, en realidad, de selección tiene que ser al revés, ¿sí? Porque no todos los sistemas operativos tienen disponibles todas las aplicaciones. O sea, hay aplicaciones que vienen solamente para algunos sistemas operativos y no para los otros, y al revés. O sea, ¿por qué yo prefiero a lo mejor elegir una Macintosh sobre una PC con Windows? Hay gente a la cual le resulta muchísimo más cómodo utilizar las cosas con Macintosh y hay gente que dice, no, con Windows yo consigo todo lo que yo quiero hacer. O sea, ¿por qué yo elegiría una computadora, una Macintosh o una computadora con Windows? Y ahí depende de cuál sea lo que yo quiera hacer con mi computadora. En general, por ejemplo, yo no sé por qué, porque no me dedico a eso, pero los que se dedican a pasar música, los DJs, las computadoras que utilizan son Macintosh y no sistemas con Windows. O sea, se ve que algún programista especializado para pasar música viene solamente para Macintosh y no viene una versión lo suficientemente buena para los estándares de ellos para Windows, y entonces deciden, no, yo quiero una Macintosh porque con la Macintosh yo voy a usar este programa, que es el programa en el cual yo voy a trabajar. Entonces su proceso de decisión decide, ¿qué voy a hacer yo? Soy DJ, ¿qué quiero hacer? Voy a pasar música con este programa. ¿Qué computadora necesito? Necesitas una que corra en Macintosh. Entonces todo esto queda descartado y esto te decide a vos que tenés que comprar una computadora que utilice Macintosh, porque tu función es lo que vos vas a hacer con la computadora, es lo que primero tenés que pensar antes de decidir qué vas a hacer qué vas a ponerle a la computadora. ¿Sí? Entonces, si yo voy a ser ingeniero y quiero ser un ingeniero naval, por ejemplo, seguramente un programa que voy a utilizar mucho va a ser el AutoCAD. O sea, si yo quiero AutoCAD, es muy posible que, bueno, posiblemente venga para las otras versiones, pero es muy posible que venga más para una versión para Windows. Entonces voy a necesitar una computadora que corra Windows y que tenga ciertos requisitos
de hardware, por ejemplo, cada aplicación dice, bueno, necesitas como mínimo determinado procesador, como mínimo determinada cantidad de memoria instalada, como mínimo determinada cantidad de espacio libre en disco. ¿Sí? Todas estas cosas te las pide como mínimo y además te dice cosas preferible que tengas además una placa de video de determinadas condiciones. Entonces, todas estas cosas son las que uno tiene que mirar para decidirse qué computadora yo voy a necesitar comprar y por lo tanto qué sistema operativo, además de la computadora, qué sistema operativo le voy a poner. O sea, empezamos por acá, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos hacer con la computadora. Entonces, las aplicaciones, o sea, como aplicaciones, bueno, tenemos obviamente Word, AutoCAD, ¿sí? Qué sé yo, un antivirus, programas, el Chrome, cualquier programa que sea para hacer, son las cosas que hacen los programas. No confundir las aplicaciones con los sistemas operativos, pero entonces todo lo que nosotros vayamos a decidir instalar en nuestra computadora, tenemos que buscar la versión del programa que queremos usar para el sistema operativo que vamos a instalar en nuestra computadora. Y en general esto sucede cuando nosotros ya tenemos la computadora con el sistema operativo instalado. ¿Sí? Si nosotros tenemos la computadora a la cual ya le instalamos un sistema operativo porque ya en su momento en nuestro proceso de decisión decidimos que era la mejor opción, ¿sí? A partir de ahí lo que nosotros pongamos en la computadora tiene que funcionar en el sistema operativo que nosotros decidamos. Ese funcionamiento, además, tiene que seguir ciertas reglas. Si nosotros vamos a poner de vuelta acá el diagramita, donde tenemos las capas, empezamos con el hardware, los drivers, el sistema operativo y las aplicaciones, yendo desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde el hardware hacia adentro, nosotros vimos que el procesador tenía dentro de las características un número de bits que es el tamaño de los registros internos. Dentro de ese número de bits, que actualmente casi todos son de 64 bits, casi todos, pero en su momento había procesadores de 32 o de 16 bits, todavía no hay a nivel de usuario procesadores de mayor cantidad de 64 bits, que podría el siguiente salto serían 128, pero todavía no hay. Pero esto acá determina la arquitectura de las cosas que le vamos a poner encima. O sea, los drivers sí o sí tienen que ser iguales a al hardware que nosotros vamos a manejar. Entonces, si tenemos un procesador de 64 bits, en lo posible tenemos que tener un driver de 64 bits. Pero en algunos casos eso no se consigue y podría ir un driver de 32 bits. ¿Sí? Lo que nunca puede llegar a pasar es que lo que nosotros pongamos acá sea un driver de 128 bits. Si esto tiene 64, lo que hay por encima de eso tiene que tener como máximo el mismo número de bits que tenemos acá y pueden tener menos, ¿sí? En cada capa que vayamos poniendo por encima, si nosotros ya pusimos algo de 32, lo que hay acá ya no puede tener 64, estamos atados a los 32. O sea, si yo tengo un sistema operativo, un driver de 32, sí o sí tengo que poner un sistema operativo de 32 bits. Si tengo un hardware de 32 bits, no puedo poner un sistema de 64. Tengo que poner sí o sí de 32. Si tengo un hardware de 64, puedo poner un sistema operativo de 64 y también puedo poner un sistema operativo de 32. ¿Sí? Si yo tengo ya un sistema operativo de 64 bits, pónganse que yo tengo 64, 64, 64, las aplicaciones que yo puedo correr en este sistema operativo tienen que estar diseñadas en lo posible para un sistema operativo de 64, pero también le puedo poner aplicaciones de 32 bits. O sea, para resumir esto, desde adentro hacia afuera, el número de bits solamente puede ir decreciendo, o sea, se puede hacer cada vez más chico. ¿Sí? No puede crecer. ¿Sí? Lo ideal es que sean todos iguales. O sea, si yo tengo 64 acá, tener 64 acá, tener 64 acá y tener 64 acá. Ahí es donde yo mejor aprovecho la computadora. Si no consigo, desde adentro hacia afuera, en algún punto, supónganse, era muy común antes tener sistemas operativos de 32 bits, si yo tengo un sistema operativo de 32 bits, nunca le voy a poder ejecutar una aplicación que está diseñada para correr en un sistema operativo de 64. Al revés, sí. Si yo tengo un sistema operativo de 64, puedo correr una aplicación eventualmente de 32. A veces hay gente que desarrolla aplicaciones solamente para 32 bits
para tener mayor alcance de gente que pueda utilizarlas. Porque puede ser que haya gente que tenga sistemas operativos viejos de 32 bits y entonces si yo desarrollo solamente aplicaciones de 64 no se la voy a poder vender. Entonces las desarrollo en 32 sabiendo que tanto uno que tenga 64 como uno que tiene 32 la va a poder usar. Entonces a veces cuando nosotros buscamos no se consiguen las de 64 porque el desarrollador no se tomó el trabajo de hacer las dos versiones específicas, pero sí tenemos la de 32 y en ese caso la podemos instalar en nuestra computadora porque algo de 32 va a poder ejecutarse sobre algo de 64. Al revés, no. O sea, si yo tengo algo de 64, tengo 32 acá, no puedo poner algo de 64 bits. ¿Sí? El número de bits, desde adentro hacia afuera, tiene que tratar de mantenerse igual o bajar. Nunca subir. No se puede poner cosas que hayan subido desde adentro hacia afuera. Esto, en general, algunas de las aplicaciones que sí o sí tienen que mantener la responsabilidad, por ejemplo, si yo voy a poner un antivirus, de eso vamos a hablar también más adelante en el curso, cuando veamos toda la parte de seguridad informática. Sí o sí el antivirus tiene que trabajar de una manera no me sale la palabra, pero bueno, muy amigable con el sistema operativo y entonces va a tener que integrada, digámosle, sí o sí tiene que ser igual que lo que vosotros pongamos en el sistema operativo. O sea, nunca pongan un antivirus de 32 bits en un sistema operativo de 64. Bueno, por último les voy a contar un poquitito, así, esto como para ir cerrando un poquito la clase, cómo fue evolucionando un poquito el Windows. O sea, cuando las PC se iniciaron, el sistema operativo que venía era el DOS, más o menos, no me acuerdo el año, pero el primer sistema operativo de Windows que tuvo éxito fue el Windows 3.0, que enseguida fue reemplazado por el Windows 3.1, que era un poquito más rápido que lo que era el 3.0, paralelamente a lo que esto era a niveles usuarios domiciliarios, vamos a ponerlos, o sea, los que trabajan en sus casas, y a nivel empresas salía un sistema operativo que se llamaba Windows NT. El sistema Windows NT era una versión más orientada a funcionamiento de muchos usuarios usando la misma computadora, o sea, más tipo servidores que otra cosa. El Windows 3.1, el siguiente paso que hubo fue el Windows 95, que fue obviamente cerca de finales del año 95, casi no llegan hasta a desarrollarlo. O sea, cuando lo presentaron más o menos lo tuvieron que apurarle el reloj porque no lo terminaban a tiempo y tenían que cambiarle el nombre. Ya se sabía que se iba a llamar Windows 95 y no estaba terminado, lo tiraron así como Windows 95. El Windows NT en este momento era el 3.1 que llamaron. El primer Windows NT que salió como versión 3.1. En este caso el Windows NT que andaba por el mercado era el NT 4.0, que salió también al mismo tiempo que el Windows 95, pero que todavía usaba la interfase del Windows 3.1 en su manera de comunicarse con los usuarios. Enseguida en el año 98 salió el Windows 98, no me acuerdo si había Windows NT compatible, pero después en el año 2000 salió una mierda que llamaron Windows Millennium, donde la idea era venderle esta porquería a usuarios que les guste el nombre, así, qué lindo nombre, se llama Millennium, vamos a comprarlo. Pero esta fue una de las peores cagadas que hubo en cuanto a sistemas operativos, completamente inestable, se colgaba, consumía los recursos, era una porquería que andaba mal, pero muy mal. De todos los Windows que hubo, este era el que peor funcionó en la historia del sistema operativo. En la línea del Windows NT hubo una pequeña versión intermedia que se llamó Windows 2000, que creo que era el equivalente a un NT 5.0, pero no, por una cuestión de nombres, para aprovechar todo lo que era Windows año 2000 en ese entonces, se le llamó Windows 2000. En el año 2001 salió un sistema operativo que hizo converger las dos ideas, que se llamó Windows XP. El Windows XP unió la manera de trabajar internamente. En realidad lo que hizo fue
que toda la forma de manejar, que era mejor de lo que era el Windows NT, la hizo como núcleo interno de funcionamiento, y la manera exterior, o sea, la capa de comunicación con el usuario, fue más parecida a lo que era el usuario domiciliario, que era la línea de Windows 95. El Windows 95 fue el primer sistema operativo real de lo que era Windows, porque antes lo que era Windows 3.0 o 3.1 no era estrictamente un sistema operativo, sino que era una especie de interfase gráfica que dependía que esté instalado sí o sí el DOS antes en la computadora, y se usaba como por encima del DOS. El Windows 95 ya no necesitaba más el DOS, aunque todavía, incluso en los Windows actuales, seguimos teniendo una consola que básicamente funciona exactamente igual que como funcionaba la manera de comunicarse con la computadora en un DOS. ¿Sí? El DOS era solamente una consola de textos donde todavía la tenemos disponible, incluso en las versiones actuales. Después del Windows XP, el siguiente Windows, que también fue otro fracaso, fue el Windows Vista. No me acuerdo el año que salió, pero creo que fue cerca del año 2003, no estoy seguro. También fue un fracaso, intentó resolver muchos problemas de golpe cambiando absolutamente todo, con lo cual la gente que lo usaba no encontraba nada, y lo que encontraba era muy incómodo de usar, con lo cual esto fracasó enseguida, no fue aceptado por los usuarios, donde siempre que teníamos acá algunos vistas la gente decía no, poneme de vuelta el Windows XP, porque era la manera en la cual se usaba en la computadora. Después del Windows Vista apareció el Windows 7. El Windows 7, no me acuerdo bien el año que salió, pero creo que fue cerca del año 2005, no me acuerdo bien. Y esto es como una especie de, porque acá tenemos Windows 3, esto vendría a ser una especie de Windows 4, acá tendríamos un Windows 5 y acá tendríamos un Windows 6, por eso es que acá lo llamamos como Windows 7, ¿sí? Entonces esto vendría a ser una especie de Windows 6, siguiendo la línea de 3, 4, 5, etcétera en adelante, y recién acá tenemos el Windows 7. A continuación del Windows 7, bastante seguido del Windows 7, salió el Windows 8. El Windows 8 fue también un fracaso en cuanto a su aceptación por el público, que intentaron solucionarlo con el Windows 8.1. No me acuerdo los años de estos sistemas operativos, búsquenlo ustedes al que les interese. Y después del Windows 8.1, el que tenemos actualmente, que es el Windows 10, que creo que funciona desde el año 2015 en adelante. O sea, salió al mercado en el año 2015 el Windows 10. Hoy en día es el único Windows, creo que el 8 todavía lo soportan, porque desde enero de este año el Windows 7 perdió el soporte. Lo que quiere decir que desde Microsoft no te dan más actualizaciones del sistema operativo. Y eso es algo muy peligroso para el usuario, tener un sistema operativo desactualizado, con lo que hoy en día, para poder usar una computadora de manera segura, no tenemos que usar más Windows 7. Sí, mínimo tenemos que usar Windows 8. Ya les voy a explicar esto bien cuando hablemos de la parte de seguridad, de por qué sí o sí tenemos que tener un Windows con soporte. Pero desde el punto de vista es peligroso, porque esto enseguida todos los meses aparecen vulnerabilidades nuevas, o sea, maneras que tienen virus o hackers de poder acceder a nuestra computadora de manera no permitida, y no hay más nadie que solucione esos problemas, y esto acá se empieza a hacer cada vez más conocido la manera en la cual se puede acceder a los sistemas operativos que no tienen más soporte, y entonces esto acá ya se vuelve muy inseguro. Entonces, como consecuencia, no utilicen ningún Windows que sea menor al Windows 8. Como el Windows 8 es una porquería, hoy en día el único Windows que queda para utilizar es el Windows 10. Y si no les gusta Windows, o el Windows 10 específicamente, empiecen a buscar otras alternativas, ¿sí? Algún Linux, que puede ser por ejemplo Ubuntu, u otras versiones de sistemas operativos Linux, de lo cual podremos llegar a charlar en otro momento. Pero bueno, vamos a darle un cierre a la clase de hoy. La clase que viene
vamos a hablar específicamente de una de las partes del sistema operativo, que es el sistema de archivos, que es algo que tienen que ustedes conocer bien para poder administrar sus propios trabajos en la computadora. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. Chao chicos.